conectamos esta relación los seres humanos por parte de la doctora Elsa Arellano Torres, que es profesora aquí en la facultad de la carrera de Ciencias de la Tierra y además es investigadora del Instituto de Geología de aquí de la UNAM. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo funciona? Espérame tantito. Ay. Ese es el de hasta arriba, es el apuntador láser. Aquí está el láser. Okay. Luego aquí este es para adelante, forward, y este es para bien, atrás. Listo, perfecto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Pues sí, es nada más una ligera plática. Es que voy a tener que voltearme mucho, perdón. Pues para platicarles un poquito del océano, que aunque pues en realidad es muy grande, la verdad es que pues no todo el mundo tiene esa cercanía, ¿no? A pesar de que México es un lugar que tiene 2 grandes océanos, varios golfos y cosas así, no es que nos acercamos, nos sentamos, eso, no tenemos un sentimiento de mucha aproximación hacia el océano porque las barreras geográficas que tiene este país verdaderamente, pues como que causan ese bloqueo, esa diferencia. Pero bueno, yo doy 2 cursos en esta facultad y hay temas que de repente parece que son un poco alejados de la gente común, pero pues lo que intento es más bien dar una perspectiva donde no solamente la ciencia se encarga de estudiarlo ya y los demás no tenemos nada que ver, o que los cambios que hagamos al océano no van a repercutir en nada a nosotros, sino la verdad es como conectar todas estas cosas que a veces quedan así como, pues quién sabe, está bien lejos y si se contamina, pues qué mala onda, pero yo qué tengo que ver, ¿no? Bueno, de manera muy general son algunos temas que voy a tratar que espero les sean de gran interés. Uno, pues es como explicar, pues qué tiene que ver el océano para que el clima del planeta sea así, lo cual es obviamente clave. Yo en particular trabajo con cosas del pasado, ¿no? Pero para qué alguien que trabaja cosas del pasado les va a venir a decir cosas hacia el futuro y qué tienen que ver esas cosas del pasado con cómo nos hemos dado cuenta de cómo funciona el océano y el clima en general. Y algo muy importante que nos hemos dado cuenta estudiando el pasado es que los ecosistemas oceánicos, costeros y en general todos, les toma un cierto tiempo ser lo que son. O sea, no es de que ya de un día a otro están aquí y que fundamentalmente si los afectamos o les echamos agüita, otra vez ya van a volver a crecer y hacer lo mismo. Les quiero platicar cuánto tiempo le tarda a un ecosistema hacer justamente eso que es, ¿no? Y funcionar de manera como funciona. Y otro que nada más es de manera como de recapitulación, pues son las actividades antropogénicas que afectarán de manera un poco más directa. Hay otras que afectan a muy largo plazo, pero las más directas son como ese resumen que seguramente ya tienen en mente. Y un par de conclusiones, ¿no? Unos cuantos pensamientos finales. Bueno, vamos a ver primero el océano y el clima, y aquí hay muchas cosas que nos enseñan desde que estamos en la primaria, pero realmente ¿qué implica todas esas cosas, no? Para hablar de clima necesariamente tendremos que hablar de algo que se llama el sistema climático, que fundamentalmente son un montón de componentes que tenemos en la Tierra. Y bueno, normalmente solemos como subdividirlos o no encajonarlos porque no son cajones sino son esferas, como encapsularlos. Y solemos pues llamarlos hidrosfera, atmósfera, criosfera, troposfera, biosfera, pedosfera y todas estas 7 esferas que en general componen todo el sistema climático. Pero así como lo vemos en esquemas y que todo interactúa y todo fluye y todo circula, pues de repente también yo no sé qué tan cercanos se sientan a todo esto. A lo mejor el esquema queda claro y se entiende, pero ¿qué tiene que ver, no? Cuando lo vemos de manera un poco más directa sobre nuestro planeta, ¿dónde están ubicadas estas esferas? Que en realidad no son esferas, pero bueno, se conceptualizan desde la perspectiva que todas ellas se entrelazan y forman parte de un gran componente que es el sistema climático. Entonces, a lo mejor hay cosas que vemos muy distantes, como la criosfera, pero pues aunque parezca distante esa criosfera, que bueno, esencialmente sí están los casquetes polares, pero hay montañas o glaciares de alta montaña que están presentes. Digo, a lo mejor debe haber puesto aquí más bien América, ¿no? Para que nos sintamos todavía más cercanos. Pero pues los volcanes que tenemos aquí muy cerca, fundamentalmente eso es parte de la criosfera, y nuestro país tiene componentes que son importantes para formar parte de esta gran criosfera, ¿no? Hay otras regiones mucho más lejanas como las partes árticas, sobre todo estas regiones que generan o que tienen un montón de suelo congelado y hay guardado un montón de agua que está congelada,
y otros gases de efecto invernadero y cosas así, ¿no? Que es el famoso permafrost. El hielo marino, que obviamente también es importante en las zonas de altas latitudes, donde viven los ositos polares y todas estas especies bandera que son las que llaman mucho la atención para, sobre todo, proyectos de conservación, que sí que son muy importantes, tener especies banderas como tal. Y, por supuesto, la biosfera, que está de 1001 maneras, ¿no? Incluso nosotros somos parte de la biosfera, pero dadas nuestras actividades antrópicas, pues tendemos a separarnos y a sentirnos muy especiales. Y bueno, sí somos especiales, pero no por eso tendríamos que sentirnos tan ajenos a todas estas cosas que están involucrando todo un sistema complejo. Tenemos, por supuesto, la atmósfera, pero la atmósfera es algo tan rápido y tan dinámico que a lo mejor tampoco nos sentimos conectados a la atmósfera. Entonces, ¿qué tiene que ver todos estos componentes? Bueno, tenemos a nuestro Sol, que desde muy pequeños nos hemos dado cuenta que hay una cosa ahí muy luminosa que nos hace que tengamos calor en cierto momento del día, pero la verdad es que gracias a esta energía es que se echa a andar todo este gran mecanismo en parte, ¿no? Bueno, pero yo les voy a hablar de otro componente más grande, que es la hidrosfera y en particular los océanos, aunque también en la hidrosfera están las aguas subterráneas, los lagos y los ríos, que la verdad es que aunque estuvieran cercanos a nosotros, están tan contaminados, tan sucios o finalmente entubados que pues fundamentalmente nunca los vemos. Y si se ha parado alguien por un río y la visión que tiene es de una cosa llena de espuma o de basura, pues la verdad es que no es nada agradable. Pero bueno, el océano es el más grande de todos estos componentes. Hay quien incluye la criósfera aquí porque finalmente es agua, pero bueno, también tiene su propia dinámica. Pero bueno, el punto es que, y esto lo saben ya ustedes, que el océano es el 70% de la superficie y de toda el agua que hay en el planeta es el 97.5%. Entonces, de ahí el agua que realmente usamos los humanos es una pequeña fracción de esto, ¿no? Pero bueno, entonces al ser tan grande, tiene algo también muy especial el agua, ¿no? Y estas propiedades fisicoquímicas que ahí se las puse como un panalito, que aprendieron desde la primaria también, secundaria, prepa. En realidad, gracias a que tiene estas peculiaridades, el agua como tal, o la molécula del agua como tal, es que nuestro planeta funciona como funciona y nosotros funcionamos como funcionamos. Hay muchas cosas que decir de cada una de ellas, de hecho tienen papeles biológicos, climáticos, geológicos, de muchos tipos cada una de estas propiedades, pero bueno, entre los estados físicos y el alto calor específico que tiene la molécula del agua, básicamente es parte de lo que voy a hablar hoy. El hecho de que sea, para nosotros es muy común el agua, pero la verdad es que es un compuesto, una molécula bastante peculiar y bastante rara. Es muy rara en el universo, pero no muy rara en nuestro planeta. Y entonces, al ser tan común en nuestro planeta, creemos o pensamos que no tiene tanta importancia como en realidad la tiene. Esto del calor específico implica, en pocas palabras, que para cambiar de fase, es decir, del estado líquido del sólido al líquido, del líquido al gaseoso, puede guardar una muy grande cantidad de energía. Entonces, nada más aquí de manera muy simple, vean la cantidad de energía que puede guardar específicamente la molécula del agua para estar en estado líquido, alcanza los 100 grados, pero de ahí para pasar al estado gaseoso, toda la energía que puede contener, ¿sí? La que puede almacenar. De esta fase a esta fase es ligeramente menor, son 80 calorías por gramo, pero de aquí a acá son 540 calorías por gramo, ¿no? No sé si tienen ubicada, digo, para algo más comparativo, ¿cuántas calorías tiene, no sé, una galleta o cuántas calorías necesita un ser humano para vivir diariamente? O sea, calorías buenas, ¿no? No todas las que nos echamos extra todos los días por nuestros hábitos alimenticios. Si el agua no hiciera esto, si el agua no guardara tanta energía, el clima del planeta sería radicalmente distinto. Pero otra cosa muy importante es que el agua en nuestro planeta está fundamentalmente en estado líquido. Si estuviera en estado gaseoso, la historia sería distinta, o si estuviera en estado sólido o gaseoso, sería radicalmente distinto. Y de entrada no pudiéramos existir nosotros, ¿no? Con nuestro tamañote, con nuestras actividades, simplemente no funcionaría, no habría manera en que la biología pudiera explicar que existieran seres tan grandes desde esa perspectiva. Bueno, otros aspectos importantes, nada más para terminar con esta cosa, es que en estos estados físicos el agua hace una cosa bien rara.
Normalmente cuando tenemos cualquier materia, pero la tenemos en estado líquido y la queremos hacer sólida, su densidad aumenta, es más pesada y tiende a hundirse. El agua es una cosa bien rara, en vez de hundirse flota, pierde densidad y al flotar ese hielo queda en la superficie y es que forma el hielo marino y todas estas cosas. Si el agua se comportara como cualquier material, no habría vida en este planeta porque el hielo, cuando se enfriara, el hielo se iría al fondo y de ahí al fondo y al fondo y al fondo, entonces teníamos un paquete fundamentalmente de hielo si es que este no flotara, pero no pasa eso, ¿no? El agua es una molécula muy rara que fundamentalmente flota cuando está en estado sólido y tiene la mínima densidad. Es mucho más densa cuando está en estado líquido y normalmente en agua pura, no el agua de mar, el agua pura alcanza su máxima densidad a los 4 grados centígrados, ¿no? No a los 0 porque empieza a perder densidad, ¿sí? Bueno, pero pues así en una imagen, así en un esquema bastante general, nosotros sabemos que, bueno, tenemos a nuestra fuente de radiación que es el Sol y lo que hace el Sol en esta escala de temperatura superficial del mar, pues lo que hace es calentar la superficie y aquí se ven valores más altos en la zona tropical porque obviamente ahí se recibe la radiación y hay otras regiones que no reciben tal radiación y son más fríos. Si el océano, les digo, con esa capacidad calorífica tan alta que tiene, lo que hace es guardar aquí mucho calorcito, pero no tanto, porque solamente queda en las capas más superficiales. El océano en promedio tiene como 4.000 metros de profundidad, ¿no? Y de ahí hay zonas mucho más profundas y zonas obviamente muy someras, si no, no podríamos caminar cuando vamos a la playa. Entonces esta zona que se calienta, fundamentalmente lo que hace es generar pues un movimiento conforme las latitudes van hacia más altas más altas en cada hemisferio. Entonces, gracias a esa capacidad calorífica tan alta que tiene, el calor se redistribuye de una manera muy amable en el planeta. No solamente el océano, sino también la atmósfera, por supuesto que tiene este efecto. Entonces, ahí donde se recibe todo el calor, se dispersa y se empieza a emitir ese calor hacia las zonas polares. Y eventualmente, así como hay rutas de ida, tiene que haber rutas de regreso, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros denominamos clima, toda esa interacción en las nubecitas que van de un lado a otro, cuando llueve, cuando se condensa el agua, y etcétera, etcétera. La otra son las famosas corrientes marinas, ¿no? Que aquí se dibujan de manera muy general. Las zonas tropicales pues son las aguas más calientes y de ahí se va a las zonas frías, pero las zonas frías también eventualmente regresan hacia las zonas cálidas y de esta manera se redistribuye el calor. Otro rasgo bien peculiar es esta corriente que ven aquí. Se llama la corriente polar antártica, ¿no? La circumpolar, la que le da vuelta al océano, en el océano del sur. Gracias a que esta corriente está aquí, también el clima de nuestro planeta es como es. Ahorita les voy a enseñar un mapa donde fundamentalmente no existía esta corriente y había otros espacios continentales que estaban abiertos y cerrados, y van a ver cómo cambia radicalmente la circulación oceánica, ¿sí? Pero fíjense en esta, se las voy a describir muy muy rápido, nada más para que después me puedan seguir en la otra imagen, cuando yo cambio los continentes de lugar, ¿no? Porque eso obviamente se sabe. Entonces vean cómo aquí hay una corriente que se dirige por el lado oeste de los océanos. Esta es la parte cálida, hacia el norte se enfría y regresa fría, y nuevamente se forma este giro en el Atlántico Norte, un giro en sentido contrario en el Atlántico Sur y así sucesivamente en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, ¿sí? En sentido de las manecillas del reloj, en contrasentido, ¿sí? Corrientes frías suben por las regiones este de los océanos y llegan corrientes cálidas por el oeste de los océanos. Sí, hay una simetría prácticamente. Entonces nada más fíjense en esa y se acuerdan porque después tienen que... No me voy a regresar yo con las diapositivas, sino ustedes tienen que rebobinar su cinta personal. Bueno, también hay una relación muy estrecha entre las zonas donde se evapora mucho agua de mar y los climas que se generan en los continentes. Pero vean también cómo esa relación que les decía, esa simetría entre el este y el oeste de los océanos es bien importante para el clima continental. Entonces aquí, ¿no? Vamos a poner esta gran mancha,
que lo que indica aquí tenemos salinidad y acá tenemos la humedad del suelo. Aquí en esta gran mancha en el Atlántico Norte tenemos salinidades, el promedio del océano es de 35, que bueno, usamos nosotros unas unidades un tanto raras, que es PSU, unidades prácticas de salinidad, pero para que me entiendan cuántas sales, qué tan salado es el mar, es como si ustedes disolvieran 35 gramos de sal en 1 litro de agua, ¿sí? Ese es el promedio. Entonces está salado, pero hay cosas más saladas en este planeta. Entonces, bueno, el promedio es 35 y de ahí vamos al máximo y al mínimo aprox. Esta zona que es muy salada porque aquí se evapora mucho el agua de mar y se concentra. Y vean cómo en esta zona está muy cerca del mar, pero toda esta zona es prácticamente un desierto, porque aquí vemos que la humedad del suelo es muy baja, prácticamente cero. ¿Por qué de este lado tenemos más desiertos y de este lado suelen ser, pues, como el caso de México es peculiar por sus barreras geográficas, sus cordilleras, pero suelen ser zonas pantanosas, zonas donde llueve mucho? Entonces prácticamente esta diferencia la hace la circulación atmosférica. Los vientos propiamente se dirigen hacia la parte tropical, pero viajan en este sentido, ¿no? De la parte que será noreste hacia la suroeste. Son vientos del este que se le llaman. Nuevamente, si no tuviéramos esta manera en que los continentes están acomodados, los vientos que soplan llevarían diferente humedad a cada una de las regiones. En esta zona está diferente, no está marcado tan claramente la humedad del suelo porque hay muchas islas, entonces no podemos cuantificar obviamente el suelo sobre el mar. Y aquí en esta región, vean cómo Australia es muy seca, está pegada al mar, pero es muy seca. Nuevamente aquí son los vientos, son vientos que vienen de la Antártica, que prácticamente llegan a esta región. Entonces, la cercanía al mar no implica necesariamente mucha humedad, siempre, porque tenemos que ver de dónde viene el viento y hacia dónde se lo lleva. Pero todas estas zonas de acá, aquí tenemos al Amazonas, y en esta región llueve mucho, y los vientos y la lluvia que cae aquí genera que esta zona sea muy húmeda. Aquí esta zona es también muy húmeda, estas zonas son muy húmedas, aquí es donde neva mucho, ¿no? En todas estas regiones. Entonces es un acoplado, pues, en pocas palabras. Pero cuando nos vamos al pasado queremos ver qué es lo que sucede con esos océanos, pues que fundamentalmente tenían que ser distintos aparentemente, y cuando tenemos el otro factor que es que reacomodaremos los continentes de manera diferente. Bueno, y también, ¿para qué queremos saber el pasado? ¿No? Si fundamentalmente estamos viviendo en el presente y todo el mundo nos dice, hasta los psicólogos, es que hay que vivir el momento presente. Dice, sí, pero también no nos podemos olvidar del pasado, porque siempre pasa que cuando nos olvidamos del pasado no sabemos cuál es nuestra historia, no sabemos por qué las cosas son como son, porque eventualmente no tenemos un background, ¿no? Un antecedente. Los mexicanos, ¿por qué somos como somos? Pues porque nos enseñó nuestra mamá, ¿no? O le echamos la culpa a la mamá o a la familia. Pero esa familia, ¿dónde se creó? Esa familia, ¿qué historia tiene? ¿No? ¿Desde dónde viene toda nuestra herencia cultural? Y aunque no lo crean, somos parte de esa herencia cultural. Pues el clima fundamentalmente funciona igual. El clima es como es porque tiene también una historia. Y si no conocemos esa historia, ¿cómo podemos saber y entender qué pasa actualmente? Y una vez más, esta es una de esas frases famosas de que el pasado es la clave del futuro, ¿sí? No porque todos seamos videntes, sino porque siempre va a haber patrones que se repiten y se repiten, porque es un sistema dinámico y continuo. Y eventualmente pasa con los seres humanos cuando tu abuelita te dice, es que algún día me vas a entender, hijo, ¿no? Eso es lo que está diciendo su abuelita, es que ella se ha dado cuenta que a lo largo de la vida de todas las personas hay cosas que se repiten, ¿no? Y fundamentalmente sí, si todos tenemos como niños ciertas actividades, prácticamente todos saben qué cosas hacen los niños y qué cosas hacen, no sé, los adolescentes y los adultos jóvenes y los adultos mayores. Entonces, esas tendencias son las que fundamentalmente queremos buscar o queremos encontrar viendo hacia el pasado. Pero bueno. Vamos a ver este esquema que habla de los últimos 65 millones de años.
Aquí tenemos una escala de temperatura, la temperatura superficial promedio del planeta, ¿sí? Actualmente, nada más para ubicarlos, nuestro planeta tiene en promedio 14.5 grados. O sea, todo el mundo, si cuantificáramos su temperatura, tiene 14.5, ¿no? A lo mejor es más frío de lo que esperaban o más caliente de lo que esperaban, no sé. Pero bueno, ese es el promedio. Y nosotros vivimos aquí en el cero, ¿no? ¿Qué ha pasado durante los últimos 65 millones de años? Que resulta que hay momentos más calientes. Y en general ha habido una tendencia hacia un aparente enfriamiento. La verdad es que vivimos en un momento frío de la historia del planeta. Entonces dicen, bueno, pues entonces podemos echarle más CO2 y pues no pasa nada, ¿no? O bueno, pasará que estemos aquí como en el Paleoceno tardío, pero pues de que había vida, eso nos consta con muchas evidencias. No había humanos, pero podemos arreglarlo, ¿no? Con un buen aire acondicionado, algo, fundamentalmente pudiera funcionar. Bueno, vamos a ver entonces que aquí hay una serie de cosas que pasaron en la Tierra, pero 65 millones de años. Bueno, aquí nada más como referencia, es cuando cayó el meteorito, ¿no? El meteorito que cayó en Yucatán, en lo que hoy se conoce como Chicxulub, fundamentalmente es este momento. ¡Puc! De aquí para atrás, dinosaurios, de aquí para acá, mamíferos. Ahí sí. En pocas palabras. Entonces, bueno, vean aquí también parte de la concentración de CO2 que decían que había en este momento. ¿Cuál es ¿sabe alguien la concentración de CO2 actual? Pues estamos antes de la era antropogénica, bueno, de la revolución industrial eran 250 ppm. Actualmente vivimos en 400. Y bueno, en este momento había 1500, más o menos. Entonces, bueno, les digo que no es normal que haya esos valores de 400 actualmente. Pero ahorita vamos a ver, vistos en perspectiva hacia el pasado, porque tienen que ver algo. Entonces, bueno, tenemos estas variaciones y vean aquí cómo aparece este rasgo de nuestro planeta y este otro. Tenemos aquí el casquete polar de Antártica y el casquete polar de Groenlandia, o del Atlántico Norte. Cuando apareció Antártica y apareció Groenlandia, de hecho se da como una caída todavía mayor en el enfriamiento de la Tierra. ¿Por qué? Porque a estos, sobre todo Antártica, que es el continente que está en el sur, sobre ese se posa un montón de agua, ¿no? Toda la gran parte de la criosfera está sobre Antártica. Si Antártica no se hubiera puesto ahí nunca, fundamentalmente nuestro planeta sería más caliente. Aquí no había Antártica en el sur. Cuando llegó Antártica al sur se posó y obviamente se enfría el planeta porque tenemos dos refrigeradores perpetuos en ambos extremos. Entonces aquí este otro de Groenlandia es más chiquito, pero aún así ya hace su trabajo, ¿no? Y otra cosa importante, aquí vean cómo está la colisión de India con Asia. Esta corriente circumpolar se formó prácticamente en este momento, cuando apareció Antártica y los continentes se separaron y dejaron que eso fluyera libremente. Y luego aquí tenemos el Istmo de Panamá. Cuando el Istmo de Panamá se cerró, porque estaba abierto, ahí pasaba una corriente cálida. Cuando se cerró, fundamentalmente también favoreció ese enfriamiento porque la circulación, en vez de ser por el Ecuador, se hizo hacia el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur. Entonces esos son los refrigeradores naturales que tiene el planeta. Bueno, pero vamos a ver hace 50 millones de años, o sea, Holoceno, perdón mío, ¿qué? Eoceno medio. Entonces así se veía más o menos, ¿no? Ya se ve bastante cercano a como conocemos actualmente nuestro planeta. Espero si recuerden estas imágenes, ¿no? Solamente el Atlántico Norte actualmente está mucho más separado del continente euroasiático africano. Aquí ya se había separado y se había abierto, pero la corriente circumpolar todavía no fluía, porque aquí tenía un obstáculo y del otro lado había otro obstáculo, nada más que aquí no se ve. Si esta corriente no fluye, no se puede aislar y no se enfría Antártica, ¿sí? Entonces hasta que se separaron esas cosas es que empezó a fluir. Aquí no se ve, pero estas cosas que están en gris, en azul más clarito, son mares someros, son como las plataformas continentales actuales.
Por ahí fluyen corrientes, ¿no? Si ustedes van a Acapulco o van a Veracruz, ahí de que hay corrientes. Entonces, por aquí había una corriente, y vean esto que es el mar Mediterráneo, esto estaba abierto, por aquí circulaba una corriente, y aquí se ve, ¿no? Entonces, reconstruir las corrientes es relativamente sencillo, porque se siguen los mismos patrones, ¿ya vieron? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la derecha. Lo único que hacer es que hay que esquivar a los continentes. Ay, sí. Y los mares someros sí les podemos pasar por arriba, porque finalmente tienen, pues cuando mucho, 200 metros de profundidad, que eso es, para el mar es muy poco. Bueno, pero ¿qué pasaba en esos momentos? Pues que el clima era distinto a lo que tenemos hoy en día, de hecho era más caliente en este momento, ¿no? Uno, porque no estaba Antártica, ni la corriente circumpolar, ni Groenlandia, y el hielo del Ártico tampoco estaba. Bueno, pero nos vamos a ir acercando hacia otro periodo, que es este cachito. Y aquí ven que aparecen los homínidos, prácticamente en algo que se llama el Pleistoceno, que fue hace 2 millones de años. Entonces nuestros ancestros, los homínidos, vivieron en realidad en un clima bastante frío, en comparación con muchos otros periodos anteriores. Y no solamente frío, sino también hubo momentos en que era muy seco. En realidad estamos acostumbrados a un ambiente relativamente seco, pero frío en comparado con los demás en tiempo geológico. Pero hago un zoom aquí a este pedacito, porque todas estas rayas aquí que se ven, son estas fluctuaciones que amplío acá. Esto de aquí son, ¿qué creen que son? Todas estas rayas aquí, de que se repite, y de hecho aquí menciona un ciclo de 40.000 años y un ciclo de 100.000 años. ¿Qué serán esas fluctuaciones? ¿Alguien tiene alguna idea? Y aquí tenemos la temperatura. O sea, la temperatura fluctúa a estos niveles. Esto es el promedio para Antártica. Vostok es un lugar en Antártica. Esto es el 0, es decir, la temperatura promedio que hay hoy en la Antártica, y había momentos en que era menos 8 grados centígrados más frío y hasta 2 centígrados más caliente Antártica. ¿Alguien tiene una idea qué es esto? Pues ciclos de temperatura, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, pero en otra, de manera más global. ¿Las qué? Pero ¿de qué otra manera podemos llamar esos máximos? Pero es que máximo es un montón, o sea, quitarle 8 grados a Antártica hoy, o sea, quiero ver cómo se los quitan. Son las glaciaciones. Glaciaciones e interglaciaciones, que son estos ciclos que se ven aquí. Y aquí, bueno, entramos a otro aspecto. ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente no teníamos termómetros ni nadie que lo midiera en ese momento, entonces hay que encontrar otras estrategias para medirlo. Y fundamentalmente, bueno, aquí tenemos el presente, aquí este famoso que se llama último máximo glaciar. El último máximo glaciar fue hace, cerrando números, 18.000 años. Pero antes de ese hubo otro interglaciar y antes de ese otro glaciar y así sucesivamente. Es decir, nuestro interglaciar en el que vivimos actualmente pues no es el único, ha habido muchos otros, pero vean cómo cada uno de ellos es distinto, ¿no? Al menos en temperatura, ahora imagínense en la dinámica del sistema climático. Bueno, estos bichos de acá arriba, que se llaman foraminíferos, se encuentran en el mar, en el lodo del mar, entonces esos fundamentalmente con una columna se sacan estos bichitos, se les mide su isotopía y de la isotopía pasamos con un cálculo mágico a la temperatura y sabemos qué es. Ay, sí. Bueno, esto es como se veía nuestro planeta hace aproximadamente 18.000 años. Obviamente no tengo foto. Ay, sí, es reconstrucción porque pues de dónde va a sacar yo la foto. Pero bueno, no sé si ubican hoy dónde están los glaciares, pero todo esto no tiene glaciar, ¿no? Este es el gran glaciar de Lauréntida y vean aquí Europa, prácticamente estos países no existían, estaban bajo hielo, ¿no? Entonces, actualmente es prácticamente Groenlandia y Antártica. Y el hielo marino, que es esta cosa que flota aquí, tampoco estaba tan hacia el norte, está muy pegadita a Antártica propiamente. Entonces, bueno, aunque es un planeta frío el que tenemos, no es tan frío como obviamente en una glaciación. Pero se dan cuenta, esas fluctuaciones tan amplias que tiene, son cambios que se llaman climáticos abruptos, muy radicales, muy radicales.
Y otras cosas que se afectaban que no vienen en esta imagen es la vegetación, las corrientes marinas, la circulación atmosférica. De hecho, este gran desierto no era tan desierto, era más bien un pastizal, no era un desierto. Y en México, en el glaciar, se invierten los patrones que hoy conocemos. La parte del noroeste de México era más húmeda de lo que es hoy, y la parte del sureste era más seca de lo que es hoy. Entonces aquí había prácticamente más pastos, no había selva tropical, y aquí había más bosques, no había desierto de Sonora y esos, ¿no? Bueno, lo que explica en general estos grandes cambios son tres famosas teorías que descubrió, que desarrolló, pues pues sí, creo que era físico, no me acuerdo qué era, Milankovitch. Pero bueno, él se dio cuenta que la distancia de la Tierra al Sol y diferentes parámetros, como el eje de la inclinación y qué tanto bambolea nuestro eje terrestre, los grandes ciclos glaciares interglaciares. Entonces, con esta tendencia lo que podemos hacer es predecir el futuro muy fácilmente, porque todo esto está calculado matemáticamente y son básicamente ecuaciones sinusoidales, ¿no? En pocas palabras. Entonces les voy a decir qué va a pasar en el futuro. Ay, sí. Está descompuesto los tres parámetros de Milankovitch, que se llama la excentricidad, la precesión de los equinoccios y la oblicuidad. Entonces vean, en un muy largo plazo, este es un ciclo de 100.000 años, en otra escala este es un ciclo de 20.000 años y este es un ciclo de 40.000 años. Esos ciclos van a seguir sucediendo pase lo que pase, bueno, mientras existe el Sol, estos ciclos van a seguir proyectándose hacia el futuro y se calculan, ¿no? Si alguien quiere saber cómo hicieron el cálculo y hacer presumírselo a sus amigos, sí, pueden consultar vean de qué año es, realmente es algo, y Milankovitch lo es mucho antes todavía. Entonces, en esa tendencia, vean cómo necesariamente entraremos en otra glaciación, pero no va a ser pronto, o sea, no va a ser mañana ni nada de eso. Al menos le falta al ciclo la mitad, o sea, en otros 10.000 años, de los 10.000 que ya pasaron, en otros 10.000 va a haber otra glaciación. Y seguramente no va a ser igual que la que pasó, ni la anterior a la anterior, y así sucesivamente. Ahora, pues aquí, antes no había seres humanos, mucho menos que echaran tantas cosas y que hicieran tantas cosas, entonces también hacia un futuro que pasará es parte de las cosas que no necesariamente se saben. Esto es en perspectiva de los últimos 400.000 años, ¿no? Aquí tenemos estas oscilaciones que tienen que ver con la insolación solar. Estos son cambios en el nivel del mar, porque también el nivel del mar aumentó y disminuyó. No lo tengo aquí en escala de metros, pero aproximadamente en el último máximo glaciar, el nivel del mar tenía 120 metros por debajo de lo actual. O sea, todas las plataformas continentales estaban expuestas. Entonces eso se lo pueden aumentar de terreno, ¿no? México tendría más territorio porque la zona económica exclusiva crecería. Entonces en un glaciar sí se extiende más la parte continental, ¿no? Luego, este de aquí que es el metano, esta es la variación que se ha encontrado, estos son núcleos de hielo, esta es la temperatura que se ha reconstruido, como ya más o menos la vimos, y este es el dióxido de carbono. Entonces nada más aquí quise poner en perspectiva cómo vamos, sí, con nuestros niveles que hemos emitido, este es enero de 2019 y septiembre de 2018, de el que debería haber en un interglaciar, perdón, acá, miren, eran 280 aprox, no 250, 280. Pues ya tenemos 409.23 a la fecha. Pero aquí hay algo interesante, que vean, esto ya está disparado, ¿no? El CO2. El metano también está todo está peor que el CO2, ¿no? De los 700 que debería haber, hay 1860 de metano emitido a la atmósfera. Pero solamente ha aumentado la temperatura 1.4 grados desde la época preindustrial. Entonces, ¿por qué la temperatura no se ha disparado a estos niveles? En realidad, si así lo vemos, la temperatura debería tener Antártica, pues al menos unos 6 grados por arriba, ¿no? En realidad tenía que haber sido 6 grados más caliente nuestro planeta con esos gases de efecto invernadero. ¿Qué van a decir? ¿Movimientos? ¿Es por los movimientos que tienen de corrientes? ¿Por eso no aumentaron? Bueno, uno es que la capacidad calorífica del océano finalmente sigue llenándose de calor,
y seguirá llenándose de calor. Otro componente que aquí no vemos es el mar profundo. El mar profundo es muy frío, en promedio tiene 4 grados, porque es la temperatura donde alcanza su máxima densidad, porque si fuera todavía más denso empieza a flotar. Entonces 4 grados es lo que tiene en promedio el fondo del mar, aunque puede ser más frío por la salinidad. Para que eso se caliente, pues todavía le queda un rato, ¿no? El otro componente es ese forzante orbital, que estamos en un momento relativamente controlado por la cantidad de radiación. Sí es muy importante, pero no es lo que lo va a disparar, al menos así de manera inmediata. Digo, eso no significa que estemos salvados. Ay, sí. Hay otros factores aquí involucrados, ¿no? No implica que podamos seguir echando nuestra basura sin ton ni son a cualquier lugar, que ahorita vamos a ver justamente esos detalles. Bueno, pues resulta que nuestro planeta sigue teniéndonos consideración a pesar de todas las groserías que le hemos hecho, y no ha aumentado esos 6 o 8 grados que debería de haber aumentado si solo consideramos estos componentes como los principales, ¿no? Bueno, pero entonces, cuando estudiamos hacia el pasado, pues ¿cuánto tiempo le toma a un ecosistema realmente ser lo que son? Que era parte de la pregunta inicial. ¿Cuánto tiempo creen? Díganme un número. Millones de años. No, no tanto, tampoco. ¿Miles de años? ¿90 años? ¿Cuánto? 20 años. No, 20 años tampoco. Más. Menos de 1 millón y más de 20. Depende también del ecosistema, ¿no? Claro. Entre 1000, 10.000 es una buena. 10.000 tampoco. ¿No? Menos, más. 10.000 más. Entre 1000, bueno, ahorita lo ven. Si no, ¿qué les voy a decir? Bueno, les presento aquí 2 estudios de caso que tienen que ver con México, que es parte un poco de lo que hacemos. Y pues les voy a presentar un lugar en el Océano Pacífico y otro lugar acá en Veracruz, en un manglar, ¿no? Este de aquí les voy a hablar propiamente de un ecosistema marino estrictamente, ¿sí? Que son raros porque pues les voy a hablar de fitoplancton, plancton y algas y diatomeas y cosas que pues no es que sean muy grandes, son muy bonitas, pero solamente las ves con un microscopio. Pero en el otro pues es un manglar, y a lo mejor algunos de ustedes han ido a conocer un manglar, que es una cosa maravillosa. Bueno, entonces la idea aquí es ver cómo este vínculo es bien difícil de romper. Realmente no es que podamos decir, bueno, las algas y las metemos en un frasco y ya hablamos de ellas y las estudiamos. Cuando queremos conocer realmente un ecosistema no podemos aislar nada, y todos estos componentes que les he presentado tienen que estar ahí involucrados. Entonces, bueno, les voy a hablar de este lugar, que seguramente no sabían cómo se llama, o a lo mejor algunos de ustedes, pero es el Golfo de Ulloa. Es este pedacito que está aquí, en la parte pacífica, por afuera de la península. Aquí lo que se hizo pues fue sacar un núcleo de esos tubos que les digo, de lodo, y lo que hicimos pues fue empezar a analizar y ver qué cosas tenía y qué cosas, bueno, no, había un objetivo más, ¿no? Es decir, a ver qué me sale. En realidad lo que queríamos era ver cómo eran los cambios en los productores primarios del océano. ¿Y por qué los productores primarios del océano? Porque son la base de las cadenas de las redes tróficas marinas. Y a su vez queríamos ver pues estos bichos, el fitoplancton, florece cuando los vientos corren paralelo a la costa, porque generan algo que se llama la surgencia, ¿no? Que aquí ocurre y genera un montón de productividad biológica. De hecho, esta zona es muy, bueno, ya no sé cómo esté la situación, pero la pesquería de anchoveta, atún, sardina, todo esto es muy conocida justamente por estos afloramientos que genera el viento, fundamentalmente en la época invernal y principios de primavera. Entonces el viento favorece afloramientos de fitoplancton y los nutrientes pues tienen que venir para alimentar a este fitoplancton, y hay nutrientes que llegan por el mar y nutrientes que llegan desde los desiertos. Entonces los desiertos, cualquiera dirá, bueno, pues si quitamos los desiertos y ponemos ahí zonas de cultivo, pues va a estar padre, porque por sí el desierto no sirve para nada. O pues nos generan un montón de polvo que nos hace alergia en la nariz y toso y qué feo. Pero, bueno, esta imagen es muy bonita porque se ven justamente esas plumas de polvo, y esto es nada, deberían ver las que echa el Sahara. Esas sí son realmente muy grandes.
Pero ese viento, ese polvo que se transporta desde los grandes desiertos, viaja con los vientos y llega a regiones tan distantes, por ejemplo el Sahara, eventualmente nutre al Amazonas con nutrientes que llegan por el viento. Pues en el océano, este viento y este polvo cae al mar y el fitoplancton es feliz, porque no tiene que esperarse a que llegue la corriente a llenarle de comida, de nutrientes, sino fundamentalmente también cuando cae ese polvo puede llenarse de nutrientes y la productividad primaria florecer. Entonces, bueno, también hay índices de aerosoles que actualmente se miden y bueno, actualmente se miden para ver dónde va a haber más aerosol y más polvo para todas esas, les digo, alergias que están de moda. Ay, deben de ser de moda. Seguramente tienen alergias reales, pero hay muchas alergias creadas y que sí, me lastima un poco, ¿no? Pero bueno, parte del mensaje es que realmente los desiertos son muy importantes, no solamente por la biodiversidad que tienen, sino por la conexión que generan con otros sitios. Bueno, y entonces, hablando del fitoplancton, les menciono estos 3 grupos de organismos que no tienen nombre común. Entonces, pues ni modo, se van a tener que aguantar con el nombre que la ciencia les dio. Diatomeas, que son un grupo de organismos fitoplanctónicos que, como verán en esta tabla que se llama el mandala de Margalef, Margalef era un muy conocido ecólogo, al fitoplancton, en pocas palabras, le gusta una alta concentración de nutrientes y una turbulencia alta. Si hay mucha turbulencia marina y muchos nutrientes, ellas son felices. Y están hechas de silicio, prácticamente de vidrio, ¿no? Los cocolitofóridos son otro grupo de organismos que ellos como a la mitad, ¿no? Mitad nutrientes y mitad turbulencia, porque no les gusta mucho ese asunto. Les gustan más bien las aguas calmadas, estratificadas, relativamente escasas en nutrientes. Y tenemos otro grupo que suelen vivir con una baja concentración de nutrientes y una baja turbulencia, o sea, todavía más estratificado que esto. Estos son los 3 grupos más grandes de fitoplancton que hay en el mar, ¿no? Así, muy, muy grandes. Hay, por supuesto, muchísimos otros, pero lo que nos interesa al menos de estos 2 es que cuando se mueren, llegan al sedimento, se preservan y eventualmente nosotros podemos volver a buscarlos y encontrarlos. Estos de acá no se preservan, desaparecen del registro y no los volvemos a ver. Pero existen, ¿no? O sea, el hecho de que no los veamos no significa que no existieron, sino simplemente que no los vemos. Pues lo que hicimos es tratar de reconstruir con los restos de estos 2 organismos cómo funciona la ecología de esa región. Bueno, una cosa muy importante es que el fitoplancton es el que produce en realidad la mayor parte del oxígeno que respiramos, incluso aquí en las ciudades, ¿no? Porque son muy abundantes nada más, entre otras cosas por eso. Bueno, resulta que este es un registro de temperatura que se reconstruyó para que vean más o menos qué temperatura tiene el Golfo de Ulloa, y son los últimos 14.000 años. Como para ver a una escala, todo esto es Holoceno, todo esto es el interglaciar en el que vivimos. Aquí terminó la última glaciación y empezó el Holoceno. Y entonces estas son las fluctuaciones, vean qué poquito cambia el océano tropical en su temperatura. No es Antártica, no cambia 8 o 10 grados. El océano tropical, como ahí recibe el calorcito, también hay una cantidad de radiación máxima que se recibe. Aunque sea un momento glaciar o interglaciar, la temperatura no cambia mucho. Es muy estable por la misma capacidad calorífica del agua. Entonces, bueno, prácticamente fluctúa, pues así queriendo, entre 19 y 14 grados, ¿no? Que es muy poquito. Y entonces aquí vemos también de aquí, que es una razón, pues no son organismos propiamente, sino son los restos de organismos, en este caso diatomeas, los silicios que les digo, y esta es la cantidad de carbono que ellos exportan cuando se mueren. O sea, yo tengo mi esqueleto y hagan de cuenta que tengo mi cápsula y cuando me muero, esa cápsula es más pesada y se va y me entierra a mí con mi materia orgánica y mi esqueleto al fondo. Eso es muy importante porque ese carbono que se secuestra es carbono que no está en la atmósfera, sino que va a estar en el mar y luego en los sedimentos. Estos son las diatomeas y estos son los cocolitofóridos o los carbonatados. Esta tendencia así tan dramática es ese gran ciclo glaciar interglaciar, pero ese no es el que nos interesa ahorita, son estos más pequeños. De manera así muy general,
Cuando este aumenta, este disminuye, cuando este disminuye, este aumenta y así sucesivamente. Ambos existen en la naturaleza, pero resulta que hay momentos en que unos son más abundantes que los otros, como que entran en competencia y eventualmente las especies de diatomeas crecen por encima de las especies de cocolitofóridos, pero esta es una escala, vean, de miles de años. Prácticamente, este último pedacito no necesariamente era lo que queríamos ver, lo que queríamos encontrar era las periodicidades o las frecuencias con lo que esto se repite. Entonces, independientemente del organismo que estemos viendo, se repiten a grandes rasgos dos ciclos, ¿no? Uno como de unos pocos cientos de años y otros de unos pocos miles de años. Y este ciclo va y viene, y unos aumentan, otros disminuyen, unos aumentan, otros disminuyen. Esto tiene mucho que ver con esto que se llama el polvo de los desiertos. También graficamos ese polvo y vimos que coincidía cuando eran episodios más húmedos, coincidía con disminuciones de los cocolitofóridos y aumentos de las diatomeas. Entonces el mismo desierto tiene su ritmo y tiene sus pulsos. Y al menos en este trabajo encontramos que hay una relación bien estrecha entre qué tipo de organismos de los que comen mucho y les gusta mucha turbulencia o muchos nutrientes, de manera general. Ellos son la base del ecosistema y vean la estabilidad que necesita cada uno de ellos para mantenerse, digamos, en una tendencia de largo plazo. Van entre 300 y 1800 años. Entonces, para que el ecosistema que hoy conocemos sea lo que es, al menos tuvo que pasar estos ciclos de 300 o 1800 años. Y obviamente todo el sistema climático que está conectado junto con los desiertos, ¿no? El otro caso es para ver un poquito más organismos, no, pues sí, relativamente grandes, y cuánto tiempo le tardaría al manglar formarse. ¿Cuánto tiempo creen que tiene el manglar? Aquí está Veracruz, Golfo de México, está como aquí a la mitad de Veracruz, ¿no? Está al norte de Chachalacas y estas zonas. Esta laguna de la Mancha es una zona protegida, ¿no? Se supone. Ay, sí. No lo alcanzan a ver aquí, pero bueno, aquí está la playa y estas son dunas que ya están muy vegetadas. Estos son cordones de dunas y cordones litorales que se llaman, donde el viento y las corrientes han acumulado un montón de material en esta región y pasa el tiempo y la vegetación empieza a invadir y así sucesivamente. Entonces este ecosistema que es tan bonito y que ya saben ustedes todo los beneficios que provee a una costa, las zonas de manglar y las lagunas costeras, pues bueno, hay que ver cuánto tiempo tarda eso en formarse. Este cerro de aquí, que es la Mancha, la colina de la Mancha, o el Cerro de la Mancha, este es porque está en inglés, pero es el Cerro de la Mancha y aquí hay otro bloque. Estos prácticamente en el tiempo en que les voy a hablar, esos estaban ahí, ¿no? Esos son procesos geológicos de muy largo plazo, entonces a ellos no los podemos mover. Lo que queremos ver es cuándo se formó la laguna que hoy conocemos, cuánto tiempo le tomó y qué era antes de ser eso, ¿no? Bueno, la otra cosa que tiene la laguna es que tiene una boca, que es donde realiza su intercambio, ¿no? De agua salada a agua dulce. Aquí hay una serie de ríos muy chiquitos, más bien son riachuelos, pero todas estas son una planicie de inundación. Y aquí vienen los ríos y descargan en la Mancha y todo esto es el manglar que hoy existe. Debería tener más, pero como verán aquí hay cambio de uso de suelo y ciudades y cosas y etcétera. Bueno, entonces aquí trabajamos con otros bichitos también que se entierran en el sedimento, que son parecidos a con los que sacaron la temperatura de Antártica, que se llaman foraminíferos. A muy grandes rasgos, digo, no les voy a hablar de cada uno porque sería obviamente muy tedioso, pero a grandes rasgos tenemos tres grupos. Estos que llamamos aglutinados, estos que se llaman Elphidium ammonia, tampoco tiene nombre común, y estos que se llaman Quinqueloculina boliviana nonionella. Lo que hicimos es ver hoy cómo se distribuyen, dónde están puestos hoy en día, porque si nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo, pues tenemos que tener una referencia para saber qué tanto es tantito y qué tanto cambió. Lo que les quiero decir es que aquí en la entrada no hay nada de bichos de estos. Donde está el mero intercambio no hay bichos, porque obviamente es la zona más ajetreada de la laguna, ¿no? Entonces ahí llega la marea, sale el agua que trae el río y ahí no pueden vivir ellos al menos.
El resto es prácticamente esta comunidad. Y aquí, en esta zona, solamente viven estos, no vive nadie más de los demás. Este de aquí es donde vamos a sacar un núcleo y ver qué pasó para ver cómo está ubicado este punto en particular. Entonces, ¿estos que hacen aquí son raros o qué tienen, no? ¿Por qué son diferentes al resto? Y bueno, esto es un montón de gráficas, pero en general estas dos gráficas son las que quiero que vean. Estas de aquí son los bichos, ay no, perdón, es que no les dije esa información. Estos de aquí les gusta mucho más vivir donde está el agua de mar, donde entra y es agua más salada. El resto vive en un agua pues relativamente salobre, no es agua dulce, es salobre. Y estos propiamente viven casi en agua dulce, prácticamente casi agua dulce. Bueno, en el tiempo lo que pasó es que en ese lugar donde estamos ahorita puestos, hace 8,000 años, 7,000 años, estaba esa comunidad de agua salada. Es como si toda la laguna estuviera inmersa en agua salada totalmente. Es decir, no estaban esas barreras, esos cordones litorales, ni esas dunas. El nivel del mar también estaba mucho más abajo, tenía al menos para esta edad unos entre 10 y 5 metros más abajo. Después se formó propiamente la laguna, pero no recibía la misma cantidad de agua salada que recibe hoy, recibía más, y no había prácticamente descargas de agua dulce que afectaran a nuestros organismos. Es en los últimos 1000 años que consideramos que prácticamente la laguna tiene el ecosistema que conocemos hoy en día. Porque estas especies de agua relativamente dulce no aparecen sino hasta prácticamente los últimos 1000 años. Entonces, bueno, hice una esquemita así un poquito extraño. Esta es la laguna como se ve hoy, y nada más yéndonos hacia atrás 8,000 años. Entonces, prácticamente la laguna no tenía esa boca que nada más tiene hoy aquí. Hasta aquí pudiera estar la línea de costa y los cordones litorales apenas se estaban formando. No había manglar definitivamente en ese momento porque no hay evidencias de ese manglar. Es como si fuera una gran bahía prácticamente, ¿no? Para que se forme un manglar necesitas tener los cordones litorales y las barras de arena. Si no hay barras de arena y cordones litorales no hay manglar. Y esas hermosas playas que nos encanta vacacionar, pues obviamente también son producto de la acumulación, y aquí es donde están posicionadas esas playas que todo el mundo vamos a pasear por ellas. Pero es gracias a toda esta acumulación de sedimento y este tiempo que pasó, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, parte de ver cómo funcionan los ecosistemas es ver este impacto humano. Independientemente de que podamos aumentar más el nivel de CO2 o de que podamos limpiar eventualmente las cosas, va a haber ecosistemas y ambientes que va a ser bien difíciles recuperar, ¿no? Y bueno, puse aquí en un esquema muy general, no voy a hablar de cada una de estas cosas tristes, nada más muy general, pero sobre todo, a raíz de esto que les platico, quiero mencionar esta última parte, ¿no? La alteración del paisaje. Bueno, aquí el impacto humano sobre los ecosistemas marinos, sobre todo los costeros, que también les digo, hay a todos niveles, hay impactos muy altos, impactos bajos. Lo que cuenta aquí es el tiempo, qué tan rápido son las cosas o qué tan lentas son. Porque si son muy rápidas, no va a haber absolutamente ningún organismo que tenga la capacidad de adaptarse, ni siquiera los seres humanos. Creemos que estamos adaptando y modificando esto a nuestro placer, pero las repercusiones y los efectos a largo plazo no se pueden percibir porque realmente ni siquiera ha pasado una generación. Vamos a ver qué pasa en 2, 3, 4, 5, 100 generaciones, a ver cómo se comporta esa generación de aquel momento. Entonces, bueno, uno son las pesquerías. Bueno, vamos a ir rápidamente a cada una de estas. Una pues son las pesquerías y son dos aspectos muy generales, ¿no?, que voy a mencionar. La sobreexplotación, por supuesto, o sea, no puedes sacar más de lo que hay. Pero la otra muy importante son las artes de pesca. Y digo, independientemente de lo que quieras sacar, ya sea una ballenota o sean pececitos, mientras más arriba estés en la cadena trófica, más difícil es recuperar una población que si estás más abajo en la cadena trófica. Las artes de pesca, a lo mejor dicen, no, pues es que no hay manera de capturar ballenas con una red gigante y vamos arrastrando por todo el océano. Es muy costoso y no necesariamente la vas a atrapar porque tampoco son tontas. Entonces tienes que ir directo al
al meollo para poder atrapar a una de esas. Pero otros, como esas redes de arrastre, donde atrapas a seres más pequeños, no solamente atrapas a la especie que tú quieres, sino atrapas a todas las que vienen en la red. Y eso es si metes tu red a media agua, pero si la metes en el fondo, todavía es peor el asunto, ¿no? La otra son las especies introducidas, y lo peor es que no nos referimos a que estemos introduciendo delfines, ballenas, tiburones, marsopas o cosas de esas. Las especies introducidas se refieren al plancton que se está transportando de un lugar a otro, fundamentalmente por estos transportadores, que originalmente no se tenía la intención, ¿no?, de realmente causar un efecto en los ecosistemas. Pero actualmente ya se está viendo que cada vez está más seria la cosa, y tanto que obviamente tiene que haber ya convenciones y acuerdos a nivel internacional para ver qué se va a hacer con esas aguas de lastre, que no sé si sepan lo que son, pero más o menos les explico. Cuando llega un carguero que transporta por el océano pues un montón de consumibles o cosas que mueven la economía, como dicen los políticos, cuando llegan a un puerto traen su carga, ¿no? El barco pesa y flota con cierto nivel, pero cuando descarga, el barco se hace inestable. Una opción era, bueno, pues le metemos peso y que se haga estable, pero pues es que sería ir y traer peso de aquí para allá, lo cual no es muy práctico. La gran idea que se les ocurrió, que parecía una gran idea, era fundamentalmente introducir agua de mar para que se estabilizara el nivel del barco y cuando circulara por el océano, no cualquier marejadita te lo volteara. Cuando llegan a otro puerto, que van a meter carga, sacan el agua de lastre y introducen su carga y así realizan sus viajes. Bueno, pues esta agua que introducen no la van a filtrar, los filtros son muy caros. Cualquier tratamiento químico que le hagas es muy caro y eventualmente pues dañino al ambiente. Entonces está lleno de microorganismos que obviamente no vemos. Parte de estas algas que les menciono pues se transportan así, parte de estos foraminíferos que les menciono también se pueden transportar así. Larvas de muchas cosas, ¿no?, de peces y todo eso. Cuando haces un viaje, no sé, por ejemplo, la ruta típica de Estados Unidos hacia Inglaterra, entonces en esa agua y en ese transporte, que no es la única ruta, el Pacífico es una gran ruta de transporte, obviamente, con todos estos cargos, entonces lo que hacen es introducir esas especies. Y si no hay una manera de regular, lo que está ocurriendo es que hay un montón de efectos de especies que no tenían que estar ahí y afectan no solamente al ecosistema local, sino que se comen o hacen que se pierdan especies que son económicamente importantes, porque compiten con esas especies locales y mejor aún, ellas no tienen depredadores naturales. Entonces no va a haber quien me lo coma, no va a haber quien me coma y yo puedo hacer de las mías. Eso como organismo pues es lo que todos hacemos, ¿no? Perdón por agarrar el micro. Bueno, la otra que obviamente es todo un asunto y van a tener ustedes plática al respecto. Plástico, ¿no? Los plásticos en los océanos son un problema tremendo, gigantesco, de una cantidad de niveles, pero en serio feos. Las islas del Océano Pacífico, donde no vive nadie, cuando eventualmente llega a ir alguien, aunque sea nada más para retosar, lo primero que te encuentras en las playas es un montón de plástico por aquí y por allá. Eso en las playas a las que nosotros vamos y visitamos, y pues está padre, ¿no? Pero en el agua, en el océano, esas grandes islas de basura, en el mar profundo, prácticamente el plástico ya llega a todos los lugares. Y el plástico es decir, una gran gama de químicos y de componentes muy diversos, súper diversos. Y uno diría, ay, pues yo voy a la playa, recojo la basura y me traigo la bolsa y ya, ¿no? Pues sí estaría padre que fuéramos, pero también se degrada con la luz y se empiezan a hacer partículas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas de plástico. El mismo plancton se come el plástico, han encontrado ya plástico en esos organismos planctónicos. En el mar profundo, cuando se forman las aguas de fondo, esas aguas densas que se forman en las zonas polares, acarrean plástico y la primera ruta de introducción al mar profundo es el agua profunda que se forma en el Ártico y en la Antártica. También ahí va a dar el plástico. Ya no hablamos de los desechos industriales, de los domésticos y todos esos, ¿no?
Pero si no hay una regulación o un control de todo esto, de manera severa, seria en realidad, pues el plástico va a seguir estando en todos lados. Y hay malos chistes ya en internet, ¿no? Que dicen, bueno, llega un señor a una tienda y compra su pescado, pero no ve bolsas ahí. Entonces, pues ya ni modo, la única que está es la señorita de la caja. Y entonces llega a la caja y le dice, ¿me puede dar una bolsa? Y le dice a la señorita, ya está incluida. Sí, pues sí, ya sé que ya la pagué, deme la bolsa. No, es que la bolsa viene adentro. Y dices, chin, o sea, dices, qué mala onda, pero bueno, es parte como de esa idea exagerada. Junto con esas aguas de lastre, hay un fenómeno curioso, que ya no sabemos si es eutrofización o son especies introducidas o qué cosa es. Pues supongo que han escuchado que en las playas de Cancún, Cozumel y todo el Caribe está esta gran mancha de algas, que en realidad no deberían estar ahí, sino deberían estar en medio del mar porque son aguas flotantes. Entonces llegan a las costas, no se sabe específicamente qué las causa, y así como llegan, se van, ¿no? Están bien preocupados y ya hasta casi mandaron la alerta y vamos a ver qué hacemos, hay que quitarlo con trascabos o redes o lo que sea, pero quítenmelas de aquí porque apestan, la verdad es que apestan. Se descomponen súper rápido y obviamente todos los hoteleros pues no les va a simpatizar eso, y si ustedes van a la playa no quieren ir a ver eso, se los garantizo. Y entonces de repente un buen día salen y ya no hay nada, pero así como se van, les digo, así como llegan, se van. No se sabe si es producto de la eutrofización, es decir, del aumento excesivo de nutrientes que va a dar al mar, no solamente como fertilizantes agroquímicos, sino las puras aguas negras tenemos para que sean fertilizantes. Así como el polvo es bonito y llega al mar y fertiliza, pues también las aguas negras de las personas y los fertilizantes también van a dar al mar. Todo va a dar al mar eventualmente. Entonces estos crecimientos algales nocivos que se llaman, no se saben si son producto de las aguas de lastre o producto de la eutrofización que se da en las costas. Entonces, bueno, también es parte de los aspectos que todavía no saben específicamente hasta dónde pueden llegar y por qué se van y por qué vienen y cuándo pudieran aparecer y cuándo no. Es difícil porque tampoco hay estudios al respecto, entonces no podemos hacer como el que yo les mencioné, de que pues sabemos cuántos ciclos solares ha habido o sabemos no sé cuántas veces se ha reproducido tal bicho, porque esto nunca antes había pasado aparentemente, tampoco sabemos si antes pasaba. Y las otras son los florecimientos algales nocivos, ¿no? Como las mareas rojas y estas cosas que no solamente producen una mala impresión al vacacionista, sino ahí sí pueden producir otros efectos mucho más dañinos, como intoxicaciones y cosas así, ¿no? Bueno, otro es la acidificación del océano. El ciclo del carbonato en el océano, los que forman estas conchitas, pues obviamente tiene repercusiones cuando le inyectamos mucho CO2. Y este es un cocolitofórido de esos que les mencioné. Los cocolitofóridos están formados, las alguitas, de un montón de placas. Y esas placas se ha visto cuando hacen experimentos y en algunos lugares que han colectado ya in situ, empiezan a haber deformaciones en sus conchas. Es decir, no pueden formarlas bien y las empiezan a formar como deformes y muy delgadas. Esto no es como nada más ponerte tu traje e irte a trabajar y regresas y te lo quitas. Obviamente de esto dependen esas especies para vivir, estas son las pequeñas, ¿no? Obviamente vamos a niveles más grandes como los arrecifes y zonas coralinas. Pero esto de acá es todavía más interesante desde la perspectiva de cómo vemos los procesos y cosas que no queríamos hacer y de repente pasan. Bueno, esta es una imagen muy bonita, de hecho la traje porque justamente es muy bonita, es una gran presa que no solamente bloquea la entrada del agua de mar, sino también el agua que sale, entonces por aquí puede tener agua dulce la gente, y está muy bien hecha y muy linda, ¿no? Pero bueno, no todas son obras maestras de la ingeniería, y lo que ocurre en muchos lugares, bueno, es que pues está padre Cancún y está padre Playa del Carmen, pero con el tiempo, este es creo que así, 74 y 2010, obviamente la población crece, las necesidades crecen, si han ido a Cancún, a Cozumel o a cualquier playa, pues es agradable ir y pasar un rato con la familia y estar por ahí. Pero bueno, este es el manglar que tenía Cancún antes de que llegara pues toda esta infraestructura, que sí dio trabajo y que sí muchas cosas buenas para los seres humanos, no estoy diciendo que para los demás,
pero la verdad es que la tasa de destrucción es masiva. Pero no solamente es el ecosistema, ¿no? El ecosistema también es parte de los efectos, pero no es lo único. Igualmente aquí, en toda esta playa, también toda esta selva, pues obviamente se ha destruido por el crecimiento de la población, así que no toda la culpa la tiene el turismo, tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llega esta arena tan maravillosa y mágica a este lugar? Pues llega por las corrientes, por los vientos, pero ¿por qué se acumula? Pues porque hay pues una serie de estructuras que forman los organismos, que pueden ser los manglares, que son los que hacen que se acumule y se acumule y se acumule a lo largo de unos pocos cientos de años, o miles de años, si lo queremos ver a más escala. ¿Qué pasa si quitamos esto y dejamos nuestros maravillosos edificios? No solo la destrucción del ecosistema, no solo la destrucción del arrecife, no solo la descarga de aguas negras, no solo la llegada de especies invasoras, sino la misma playa, la erosión se la va llevando, las mismas corrientes se van llevando la arena. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues poner un montón de estructuras para tratar de mantener la arena y que no se nos vaya la arena. Cuando el que la mantenía eran estos árboles que estaban aquí, eran los que mantenían la arena. Y todavía en otros lugares pasa peor. Ok, ya quitamos estos, cortamos el río. ¿Quién creen que llevaba esos granos de arena que vienen escurriendo desde las montañas y se acumulan en la planicie costera? Pues obviamente los ríos y una vez más los manglares y las lagunas costeras que están ahí sosteniendo el piso, el suelo pues sobre el que estamos parados. Entonces lo que ha pasado es que se les come la playa se la comen, el mar, ¿no? Y eventualmente lo que empezó siendo pues una solución temporal, poniendo bolsas, estas bolsas se ven feas, pero las ponen porque se les está yendo la arena. Y eventualmente ya estás en tu piscina y ya nada más se ven las raíces de los pocos árboles, porque fundamentalmente ya no tienes arena. Y entonces, ¿qué pasa? Que vas otros años después, ¿no? Ay, sí, ya fueron cuando eran jóvenes. Y van unos años después al lugar al que se enamoraron. Y los cielos. Pues lo que hacen los gobiernos es darle solución. ¿Y qué hacen? Trae arena de otro lugar y póntela aquí. O sea, digo, el mar se la va a volver a llevar. Y no es que esté yo echándoles la sal o que quiera, no sé, no es que esté en contra del gobierno. Ay, sí, es que realmente no es una solución. ¿Y qué pasa? Digo, esto es en las playas, pero la gente que vive en las costas, que no les interesa porque no va a sacar dinero de aquí, al menos de manera inmediata, pues obviamente que están pues también muy expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues por eso es que estudiamos las cosas en el pasado, porque obviamente nada más ver lo que está actualmente no es necesariamente una manera de entender las cosas, ¿no? Y nada más como conclusiones, son así como unos cuantos aspectos generales, pero bueno, el océano, para que no lo vuelvan a ver solo como una gran extensión de agua que está ahí, que ojalá fuera agua dulce para que no la tomáramos, pues no, sin él el planeta sería climáticamente hostil, los seres humanos no existiríamos, los vínculos son tan estrechos, la interconexión es indisoluble en el sistema climático. No puedes cortar un cordón y amarrarlo a otro lado, no funciona así el sistema climático. En la biosfera siempre hay cambios, ¿no? Ya vimos que sí, la Tierra estuvo caliente hace tiempo, los organismos cambian, se pelean también, tienen broncas entre sí. Pero la escala de formación de los ecosistemas tarda siglos o milenios. Entonces, si se quiere recuperar un ecosistema, tampoco va a ser que ya en un año lo recuperes. Si lo destruiste, vas a tardar siglos o milenios en volver a tenerlo otra vez. Los cambios climáticos naturales son una condición normal del sistema climático, pero las alteraciones antropogénicas son una alteración de esas condiciones promedio que en teoría nos dan la clave de cómo es el océano, sus vínculos y la biosfera. La destrucción de los ecosistemas y los organismos son cruciales, sobre todo ponerles atención porque no tienen la capacidad de adaptarse a cambios tan rápidos. No hay manera que un organismo se adapte a cambios muy rápidos, ni siquiera los seres humanos. Estamos hablando de manera individual, pero justamente hacia el futuro, ¿cuántas generaciones van a padecer justamente este escenario? Y en el momento en que esas generaciones lo superen, entonces diríamos, así se adaptó el ser humano. Mientras tanto, no, porque estamos hablando de individuos
que han vivido y conocido esto, pero ¿qué va a pasar después? Los recursos, de hecho, es algo que nos decían en la escuela, que hay recursos renovables y no renovables. Actualmente, para nuestros estándares de vida y la manera en que usamos las cosas, no hay un solo recurso renovable, ¿no? O sea, en pocas palabras. Bueno, mi intención no era deprimirlos, nada más era decirles que, viendo desde una perspectiva mucho más amplia, podemos tener otro panorama de las cosas y ver realmente, o sea, si vamos a ver hacia el futuro, qué cosas tenemos que considerar, ¿no? Y bueno, pues yo trabajo aquí en la facultad, trabajo en el Instituto de Geología, cualquier cosa, pues si quieren saber algo, quieren hacer tesis o servicio social, lamento no tener más que ofrecerles que eso. Pero bueno, les dejo mi correo por si alguien quiere alguna cosa, si quieren la presentación se las puedo enviar, o se la dejo aquí a los chicos, pues no sé, alguna pregunta o algo así. En teoría ya deberíamos de haber pasado a la última. Oh, sí, lo siento, ¿por qué no me dijiste? Chispas. Bueno, o sea, creo que era una ponencia muy importante para terminar este primer día. Creo que realmente se hizo una visión muy integral de cómo se regula el clima en la Tierra y si realmente toda esta semana vamos a estar hablando de esos temas, creo que era sumamente relevante y bueno, por eso lo dejé seguir, discúlpenme. Y también, pues no lo mencioné, pero en realidad gracias a la doctora Elsa Arellano es que se nos pudo prestar este espacio todos los días de esta semana durante tantas horas, entonces pues también ella, pues también no quise interrumpirla porque realmente realmente le debemos mucho. Esta semana que ha sido realizada ella sería muy considerado. No, para nada. Pero bueno, si tienen alguna duda, adelante, nada más que sí quisiera que fueran nada más unas 3. Cuando mucho. Para pues al menos tener un pedacito de la otra actividad. Entonces, ¿preguntas? ¿No? ¿No? Bien, lo que sigue. Bueno, pues entonces le agradecemos muchísimo a la doctora Elsa Arellano. Gracias.